Ha culminado otra ronda de los octavos de final de la UEFA Champions League. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para hablar de todo lo que nos dejó una de las competencias más relevantes del continente europeo. En el que, como siempre, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente, arrancaríamos con este margen de todo lo que nos dejó esta jornada semanal de la UEFA Champions League a través de, por supuesto, los resultados y asimismo una comparativa en lo que respecta a cómo podrían llegar cada uno de estos equipos a culminar su eliminación de esta fase de octavos de final de la UEFA Champions League y asimismo el pronóstico de tal vez cómo puede llegar a orientarse cada uno de estos equipos para su último enfrentamiento, en el que rápidamente para ello pasaríamos a ver los resultados que dieron la culminación de esta jornada. Asimismo, rápidamente daríamos un pequeño vistazo a todos los participantes ahora de la UEFA Champions League en los octavos de final, en el que cabe recordar los más arriba en la posición serían los cabezas de serie y los más abajo los equipos que llegaron como segundos de la misma clasificación. Y asimismo encontraríamos en los resultados que dieron a la culminación de esta jornada a PSV Eindhoven 1, Borussia Dortmund 1, Inter Milán 1, Atlético Madrid 0, Napoli 1, Fútbol Club Barcelona 1, FC Porto 1, Arsenal 1. Es con ello que, teniendo en cuenta los resultados que plantearon la culminación de esta jornada, la verdad es que en general habría un porcentaje de que cualquiera de estas eliminaciones, de estas eliminatorias está abierta. La verdad es que la consolidación y la determinación de muchos de estos equipos en lo que respecta a su margen de rendimiento y especialmente la particularidad de algunos momentos específicos, especialmente en equipos como Fútbol Club Barcelona, algo que trataremos de destacar más adelante, dan un pronóstico algo cambiante de lo que podría llegar a pasar para esta eliminatoria, pero y aún así, como mencionábamos, trataremos de hablarlo más adelante, dan un pronóstico de que al final aquellos con plantilla más grande o con una denominación de talento algo más estructurada por supuesto, tener el beneficio de ser partícipes de las mejores competiciones del planeta, como lo pueden llegar a ser la Premier League o la Liga, tienen un factor más que les puede llegar a ayudar, aunque también hay ciertos equipos que buscarán a lo largo de esta competición, especialmente a través de su representación de la Serie A, poder llegar a romper este dinamismo de lo que representa la Premier League y la Liga en su participación europea, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de uno de los enfrentamientos más relevantes que tuvo esta eliminatoria, como lo fue el enfrentamiento entre Inter y Atlético Madrid, que antes del arranque de este enfrentamiento se notaba por supuesto que Atlético Madrid tal vez nos recordaría ciertos planteamientos o ciertas características que había llegado a demostrar y que le habían dado por supuesto el ratificarse en anteriores competiciones o en anteriores participaciones en la UEFA Champions League a un equipo que llega a instancias finales a través de un juego muy característico del Cholo Simeone como aplicaciones del juego un poco más en beneficio del juego directo, por supuesto, retroceder bastante para sí mismo poco a poco orientar a una, digamos, eliminatoria de más de 90 minutos, en el que los 180 minutos serían cruciales para poco a poco poder desgastar al final y poder conseguir un pase a la siguiente ronda y que poco a poco este rendimiento exitoso pueda llegar a fundamentar una buena campaña. Algo que por ahora será bastante difícil teniendo en cuenta el marcador, pero que aún así, como evidenciamos anteriormente, la verdad que es que no es algo que el equipo del Cholo Simeone desconozca, como lo es tener un marcador en contra y aún así seguir trabajando en las grandes amplitudes de juego que puede llegar a demostrar el equipo, especialmente en este factor como puede llegar a ser definir una eliminatoria como local y especialmente siendo uno de los mejores equipos que llevan una mejor consecución de rendimiento en lo que respecta a la liga en un gran porcentaje de puntos obtenidos como local. La verdad es que beneficia por ahora algo más de conjetura y sostenibilidad al equipo de Atlético Madrid, teniendo en cuenta que será, como mencionábamos, una eliminatoria bastante dura ante un Inter que no solo se encuentra con los mejores rendimientos en lo que podemos llegar a contar de la Serie A, por supuesto, un líder, tal vez un claro candidato más bien, diríamos, del equipo interista, de lo que respecta a quién podría llegar a alzar el título de la Serie A, de la mano de Simone Inzaghi. La verdad es que
Solo recordar que estamos hablando de un finalista de la temporada pasada de la UEFA Champions League, da algo eh, más de criterio a lo que puede llegar a representar para esta temporada este Inter. Un Inter que, por ejemplo, también cuenta con la característica de no haber perdido demasiadas piezas de este Inter que podríamos llegar a recordar en su final ante Manchester City, y más bien con la incorporación de jugadores bastante interesantes y que han proporcionado un poco más de claridad a la estructura de juego de Inter, como Benjamin Pavard o Marcus Thuram. La verdad es que es un equipo bastante interesante de poder ver, y así lo mismo lo demostró para este enfrentamiento, en el que no solo dispuso algo más de compromiso a la hora de efectuar crecimiento ofensivo, sino también ello poco a poco le estructuró a que pudiera llegar a consolidar el beneficio de la apertura del marcador en una eliminatoria bastante redituable, teniendo en cuenta superar a Atlético Madrid por un gol, disculpen, y asimismo una victoria necesaria para la eliminatoria. Eran características de juego que por supuesto buscarían que este Inter fuera mayormente propositivo a la hora del favoritismo para poder continuar en esta UEFA Champions League. Algo que por ahora lo mencionamos, un resultado favorable sí, pero que al final del enfrentamiento tal vez dejó algo más que desear. La verdad es que, como mencionábamos al principio, de Atlético Madrid, lo que puede llegar a disponer, especialmente de local y con básicamente muchas de las disposiciones que representan a poder llegar a encontrar lo mejor de Atlético Madrid en un enfrentamiento ahora mismo favorables para el equipo de Cholo Simeone. Tal vez hubiera sido mejor poder llegar a encontrar una eliminatoria favorable a más de un 2-0 o un 2-0, en el que la verdad es que las ocasiones no faltaron. Si nos vamos un poco más a la estadística del porcentaje de, por ejemplo, expected goals que representaron Inter y Atlético Madrid, en comparativa, por supuesto, hablaríamos de un 2,30 por parte del equipo interista, y a través de Atlético Madrid, disculpen, vamos a revisarlo ya que lo acabo de olvidar, me disculpo. En este caso es disculpen, 0,62. Por supuesto, una diferencia muy clara, y que demostró especialmente en los últimos lapsos de la finalización de este enfrentamiento que Inter se encontraba mejor, como podríamos llegar a recordar. Al final, en los últimos momentos, fue que Inter pudo llegar a obtener la apertura del marcador, pero en estos momentos específicos donde generó mayor contundencia, era el momento adecuado para sentenciar la eliminatoria, algo que lastimosamente no sucedió para el equipo de la Serie A, disculpen, pero que aún así nos deja también una de las eliminatorias más interesantes de poder estar pendientes para la próxima rondas, en el que, si hablamos de un favorito o un porcentaje, la verdad es que vamos a hacer tal vez algo darle un poco más de porcentaje de favoritismo a Atlético Madrid. La verdad es que la experiencia y la contundencia serían algo que han demostrado que el equipo del Cholo Simeone es mucho más efectivo en esta UEFA Champions League de lo que se cree, en el que manejaríamos de un porcentaje de, por ahora, 60% de posibilidades de que Atlético Madrid pase su eliminatoria, en este caso un 40% para Inter. Aún así, cabe destacar que Inter, lo mencionábamos, equipo finalista la temporada pasada con una gran estructura de juego, de los mejores de la Serie A, y que asimismo le disponen ser uno de los claros candidatos a alzarse con el Scudetto, algo que también tendrá bastante predominancia a la hora de determinar cuál de estos dos grandes equipos pasarán, en el que por ahora nos gustaría saber su opinión, lo cual por supuesto es la más relevante y la más interesante para nosotros, en el que cuál creen que estos dos grandes equipos puedan llegar a pasar, si Inter o Atlético Madrid. Asimismo, rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes que nos dejó esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Fútbol Club Barcelona y Napoli, respectivamente. Napoli 1, Fútbol Club Barcelona 1, en el que, disculpen, este caso, aquí está, nos encontrábamos a dos de los equipos más relevantes la temporada pasada, con una grandes características de juego que al final le predispusieron a poder pelear por sus respectivas ligas.
sino también, por ejemplo, poder llegar a alzar el título por parte de Napoli, pero que ahora, respectivamente en comparativa a lo que representan los equipos que forman parte de los octavos de final de la UEFA Champions League, si hacemos un pequeño repaso a equipos como RB Leipzig, Porto, Copenhagen, Lazio, no diríamos que son equipos con el mejor rendimiento, pero especialmente se encuentran en un factor muy diferencial a equipos como Napoli y Fútbol Club Barcelona, que es ahora mismo ser de los más inestables en su participación en la competición. Así lo han demostrado a través de muchos resultados, y que para este enfrentamiento la verdad es que esta característica se evidenció durante muchos minutos. La verdad es que fue un enfrentamiento entre dos equipos muy inestables, y al final determinaron un enfrentamiento demasiado inestable en lo que podrían llegar a comprender ambos equipos. La verdad es que nos hemos encontrado con un Fútbol Club Barcelona bastante golpeado de lo que puede llegar a representar su dominio en el campo durante muchos minutos. Al final se evidenció, sino también un Napoli que lleva con este ambiente demasiado problemático de, por ejemplo, contar con muy pocas horas para que su entrenador fuera bastante consistente o representativo en su equipo, básicamente al que no han tenido demasiadas horas de poder entrenar, en este caso hablando de Francesco Calzona, en el que, hablando un poco más de este enfrentamiento, no solo interponía lo que mencionabas, demasiada inestabilidad que podría llegar a desarrollar un poco más de favoritismo a Fútbol Club Barcelona, teniendo en cuenta que podría llegar a sentenciar la eliminatoria aquí mismo, y que podría llegar a generar, por ejemplo, una apertura amplia del marcador para determinar rápidamente una mejor consecución en Montjuic. La verdad es que era un enfrentamiento bastante importante para el equipo de Xavi Hernández, el cual lastimosamente no interpuso una victoria, en el que fue bastante representativo como el equipo, en el momento en que pudo generar una acción de gol, se vio de nuevo en este ambiente en el que no solo es poco competitivo, sino no refleja lo que acaba de desarrollar en el campo, como lo es el ser superior a través del marcador, sino que muchas veces le vimos, especialmente en este enfrentamiento específico, que retrocede en los momentos en los que se encuentra en la mejor disposición de atacar y sentenciar, algo que al final le costó que Napoli pudiera llegar a encontrar un gol, tal vez en una jugada aislada por parte de una recuperación de Víctor Osimhen, o bueno, tal vez el beneficio de un balón en rebote, pero que aún así nos da de nuevo este mismo problema del Fútbol Club Barcelona, de que la representación de juego y las características del mismo no pueden llegar a ser representativas de lo que pueden llegar a disponer en el campo, en el que muchas veces este equipo, aunque pueda llegar a generar grandes acciones y estas determinen el poder marcar goles, esto nunca interpone a que el equipo sea dominante ante su rival, sino que al contrario, el equipo empieza a retroceder continuamente, y algo lo cual al final poco a poco le puede llegar a sentenciar puntos o eliminatorias como estas, que aún así cabe destacar que es el Fútbol Club Barcelona, y que la disposición y los mejores momentos de este equipo se han dispuesto también por la gran capacidad que tienen sus jugadores, que tal vez algunos no se encuentran en el mejor momento en su representación del Fútbol Club Barcelona o en su carrera en el equipo blaugrana, tal vez sí, pero que especialmente aún así son jugadores de talla internacional, algo que cabe destacar continuamente, y que al final muchas veces el talento puede llegar en eliminatorias como estas a superponerse a través del desarrollo técnico. Asimismo, eliminatorias bastante cerradas como estas, la verdad es que dispondrán tal vez algo más de beneficio a la experiencia y a la capacidad del desarrollo de individualidades. Jugadores como Robert Lewandowski o Marc-André Ter Stegen serán cruciales para que ese Fútbol Club Barcelona pueda llegar a soñar con una clasificación a la siguiente ronda, especialmente con características algo a su favor, como jugar de local y poder sentenciar la eliminatoria en su casa, en el que para esta eliminatoria la verdad es que aunque el resultado pueda llegar a ser algo duro para obviamente la afición blaugrana y para lo que desarrolla Fútbol Club Barcelona como proyecto, más inestabilidad, la verdad es que se encuentra en un ambiente menos peor que el de Napoli, y al final, como mencionábamos, el poder jugar de local y ratificarse a través de jugadores como Lamine Yamal o Robert Lewandowski, que especialmente tienen que ser
mayormente explotados de una forma consistente para este equipo y que no tenga que tal vez retroceder demasiado. La verdad es que ayudaría muchísimo a que este Fútbol Club Barcelona tuviera de nuevo una pieza fundamental a la hora de las finalizaciones, en el que por ahora rápidamente pasaríamos a hablar de un porcentaje para este enfrentamiento, en el que diríamos un 65% en beneficio del Fútbol Club Barcelona y asimismo un 35% para Napoli, en el que, como mencionábamos, las características del ambiente y el desarrollo de su proyección de juego tal vez benefician por ahora un poco más al equipo de Xavi. Asimismo, rápidamente pasaríamos a hablar de uno de los resultados más sorprendentes de esta eliminatoria, tal vez por ser poco esperado y por la traducción de su rival, en este caso hablando del enfrentamiento entre FC Porto y Arsenal, un Arsenal que no solo llegaba con el rendimiento de ser uno de los candidatos a poder ostentar el título de la a poder alzar el título de la Premier League, sino también, la verdad es que la pelea continua jornada tras jornada en el seguimiento de la perfección en equipos como Liverpool o Manchester City, no solo disponen que este Arsenal es de los mejores equipos que hemos visto en la Premier League, sino también uno de los mejores a lo que respecta al rendimiento en el continente europeo, algo que poco a poco podría llegar a ayudar o darle algo más de esperanzas al poder participar en una competición tan relevante como lo es la UEFA Champions League. Asimismo que para este enfrentamiento no solo disponía ante su rival FC Porto una característica muy interesante que pudo demostrar durante muchos minutos, como lo fue la capacidad de determinar un marcador sabiendo que tal vez esta sería la única oportunidad que tendrían. Con ello que tratamos de decir básicamente que este FC Porto no solo planteó una consistencia de juego muy determinante para incomodar a Arsenal, sino también la capacidad de entender que era jugando de local y en este específico momento que tendrían una chance para poder presentar problemas y tal vez orientar una eliminatoria a su favor. La verdad es que fue un resultado y un enfrentamiento bastante interesante en lo que respecta a qué equipo tuvo mayor consecución de jugadas de gol y asimismo cuál fue el mejor candidato a poder llevarse en este caso la victoria, que muchas veces teniendo en cuenta el rival y lo que mencionábamos anteriormente, el resultado tal vez sería un poco más favorable a Arsenal, pero que al final, bajo el beneficio del trabajo duro y las grandes capacidades técnicas que demostraron en este caso los jugadores de FC Porto, especialmente a través de la gran definición de Wenderson Gamelo, la verdad es que dispusieron una victoria muy trabajada, pero que vale muchísimo en esta UEFA Champions League, que al final los mejores momentos son los que ratifican victorias, especialmente los que te ayudan a recordar por qué es que sigues en esta competición, en el que por ahora la verdad es que rápidamente pasaríamos a hablar de lo que mencionábamos, cómo fue dominante un equipo a través de la determinación de generar más acciones de gol. Lo pudimos ver especialmente en el primer tiempo con una acción que fue bastante relevante el cómo no terminó en gol, y en este caso por ejemplo la verdad es que las estadísticas respaldan a FC Porto en esta victoria, por ejemplo algo que mencionábamos en otro enfrentamiento como los expected goals, en este caso encontrando un porcentaje de 1.17 en beneficio de FC Porto y un 0.49 para los que tal vez no estén demasiado cercanos a lo que representan los expected goals. Son las ocasiones claras que pueden llegar a ser definidas a través de la estadística y la capacidad de cuántas veces estos tiros en una competición como esta han culminado en gol, y asimismo se determina cuánto era el acierto o la posibilidad de que estas acciones culminaran asimismo en un gol, lo cual representa que al final este FC Porto tal vez tuvo esta capacidad de perdonar demasiado, especialmente en el primer tiempo, pero que al final, como mencionábamos, la verdad, unas grandes capacidades de juego que al final determinan tal vez más problemas de los que esperaba el equipo de Mikel Arteta, en el que tal vez hay que ser algo críticos en la disposición de los últimos minutos y cómo se desarrolló el gol. Tampoco buscando criticar la definición en este caso de Wenderson Gamelo, sino más bien en el momento en que básicamente Declan Rice en ningún momento buscó generar un bloqueo, algo tal vez que para una referencia en características defensivas y un mediocampista que debe siempre orientar las rápidas recuperaciones para generar adelantamientos, especialmente a través de una descarga, y asimismo en el momento una característica muy específica de Arsenal al generar esta recuperación y optimizar una descarga, hacer que el equipo se adelante. La verdad es que orientaban a que
sería un duelo que podría llegar a ganar Declan Rice. Y al contrario, significó que el equipo iba perdiendo 0-1 al minuto, en este caso, al minuto 90 más 3, 90 más 4, disculpen, creo que era el minuto 90 más 4. Y asimismo, la verdad es que aprieta muchísimo la eliminatoria, en el que por ahora, dándole un porcentaje, diríamos que vamos a hacer algo beneficiosos de lo que pudo llegar a presentar Porto en esta eliminatoria, y daremos un porcentaje de un 60% a Arsenal y asimismo un 40% a FC Porto. Tal vez que puede llegar a sanar algo contrario a todo lo que mencionamos beneficioso del equipo portugués, pero la verdad es que estamos hablando de Arsenal, uno de los mejores equipos de la Premier League, y asimismo la verdad es que será un duelo muy interesante de poder ver en el Emirates. Y asimismo esperemos que grandes estrellas como Bukayo Saka o asimismo grandes definiciones como las que pudimos ver en Wenderson Gamelo puedan llegar a seguir disponiendo lo mejor de esta UEFA Champions League, en el que por ahora, como siempre, también nos gustaría a través de estos resultados poder saber su opinión y si creen que en este caso Arsenal es favorito a ganar esta eliminatoria, o si por el contrario, con este golpe bastante duro sobre la mesa de FC Porto, tal vez esto pueda llegar a rectificarle en una clasificación a la siguiente ronda. Asimismo, rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes en lo que respecta a la UEFA Champions League, dando un pequeño repaso, un pequeño recordatorio de lo que fueron los enfrentamientos de la jornada pasada, como lo fue el enfrentamiento entre RB Leipzig y Real Madrid con 1-0, con 0-1, Copenhagen 1, Manchester City 3, Lazio 1, Bayern 0, y asimismo Paris Saint-Germain 2, Real Sociedad 0, para por supuesto tener algo más de cercanía en lo que respecta a cuáles equipos son los que mejor se encuentran en su característica de poder pasar a la siguiente instancia de una de las competiciones más relevantes del fútbol europeo, en el que por ahora culminaríamos este análisis, como siempre, esperando que les haya gustado y les haya entretenido. Asimismo, la verdad es que nos ayudarían muchísimo el que pudieran llegar a ayudarnos a suscribirse y unirse a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos y desarrollamos contenido. Asimismo, todos estos enlaces a todas estas grandes plataformas los encontrarán en las diferentes descripciones. Asimismo, de nuevo, agradeciéndoles por ver este video, esperando como siempre que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente. Me despido, como siempre, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.